No se suba a ese auto, doña Elena. Es cuestión de vida o muerte. Esas palabras susurradas con una urgencia que helaba la sangre me detuvieron en seco justo en la entrada del centro comercial Santa Fe. El sol de la tarde caía pesado sobre el asfalto, reflejándose en los vidrios de los edificios corporativos que nos rodeaban. Pero yo sentí un frío sepulcral que me caló hasta los huesos. No era el aire acondicionado del que acababa de salir, era el frío del miedo. Me quedé paralizada con las bolsas de compras, colgando de mis manos como pesos muertos, incapaz de dar un paso más. Frente a mí, a solo unos metros, la inmaculada camioneta negra de mi familia se acercaba lentamente, deslizándose como un tiburón en aguas tranquilas. Al volante iba Carlos, el nuevo chofer que mi esposo había contratado hacía apenas un mes. Siempre pensé que era un hombre eficiente, callado, de esos que no molestan. Pero en ese instante, bajo la luz cruda de la verdad que acababan de escupirme al oído, vi algo diferente en sus ojos a través del parabrisas. No me miraba con respeto, me miraba con la precisión de un depredador que tiene a su presa en la mira. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Mi nombre es Elena, tengo 62 años, y hasta hace unas horas yo era la envidia de muchas mujeres en las lomas de Chapultepec. Vivía en una jaula de oro rodeada de muros altos, jardines perfectos y un silencio que gritaba. Mi esposo don Ricardo es un hombre poderoso, de esos que creen que el mundo se hizo para ser conquistado y que las personas somos simples piezas en su tablero de ajedrez. Durante 40 años fui la esposa perfecta, la que organizaba las cenas, la que sonreía en las fotos de las revistas de sociales, la que iba a misa los domingos y fingía no ver las manchas de labial en las camisas que las empleadas lavaban con discreción. Tú no entiendes de negocios, Elena, dedícate a gastar, me decía él cada vez que yo intentaba opinar sobre nuestro patrimonio, y yo, tonta, obedecía. Me convertí en eso, en un mueble caro, un adorno exquisito que se limpia, se exhibe pero jamás se escucha. Esa mañana había salido de compras no porque necesitara nada, sino porque la soledad en mi propia casa se había vuelto insoportable. Los pasillos de la mansión retumbaban con el eco de mis propios pasos. Mis hijos Alejandro y Camila ya no me visitaban si no era para pedir algo o para criticar mi forma de vestir. «Mamá, ya estás vieja para esos colores», me dijo Camila la semana pasada, mirándome con esa arrogancia que heredó de su padre, como si mi vejez fuera un insulto personal hacia su juventud. Salí huyendo de esa casa vacía, buscando refugio en el ruido del centro comercial, intentando llenar con bolsas de marca el hueco que sentía en el pecho. Pero el destino, o quizás Dios, tenía otros planes para mí. Cuando salí a la acera esperando que Carlos me recogiera, sentí una mano en mi brazo. No fue un toque brusco, fue un toque firme, desesperado. Me giré y ahí estaba él, Sebastián, nuestro antiguo chofer, el hombre que Ricardo había despedido hace 2 años, como a un perro sarnoso en medio de una tormenta, solo porque el pobre hombre había llegado tarde por llevar a su hijo enfermo al hospital. Sebastián estaba más viejo, más delgado, con la ropa gastada, pero sus ojos seguían teniendo esa honestidad que tanto escaseaba en mi círculo social. «Sebastián», pregunté confundida, «¿qué haces aquí?». Él miró nerviosamente hacia los lados como si esperara que alguien saltara de los arbustos para atacarnos. Se acercó más a mí, invadiendo mi espacio personal, algo que jamás hubiera hecho en el pasado. Olía a tabaco barato y a miedo. «Doña Elena, por favor, escúcheme bien», me dijo, y su voz temblaba. «Llevo días intentando acercarme a usted, pero ese hombre, el nuevo chofer, no le quita la vista de encima ni un segundo. Es una sombra». Yo fruncí el ceño sin entender. Carlos, solo hace su trabajo Sebastián. Ricardo es muy exigente con la seguridad». Sebastián soltó una risa amarga, seca, que sonó como un cristal rompiéndose. «Ese hombre no es un chofer, señora, y no está ahí para protegerla de los ladrones. Está ahí para vigilarla a usted. Es un investigador privado, un matón a sueldo». Sentí que el mundo daba vueltas. «¿De qué estás hablando?», susurré, sintiendo que la bilis me subía por la garganta. «Don Ricardo lo contrató para documentar cada paso que usted da. Quieren hacerla parecer loca o infiel o incompetente. Están armando un caso, señora. Quieren dejarla en la calle». La camioneta negra se detuvo frente a nosotros en ese preciso momento. El vidrio del copiloto bajó lentamente y ahí estaba Carlos. No sonrió, no saludó,
Solo me miró a través de sus gafas oscuras con una frialdad que me heló la sangre. «Señora Elena», dijo con esa voz metálica, que siempre me había incomodado, pero que nunca supe identificar. «Suba, por favor. Su esposo la espera para la cena». Era una orden, no una invitación. Por primera vez noté que su mano derecha no estaba en el volante sino cerca de la guantera en una posición tensa alerta. Y recordé lo que Sebastián acababa de decirme. Ese no era un empleado servicial, era un carcelero. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Miré a Sebastián, quien me suplicaba con la mirada que no lo hiciera. Miré a Carlos, que empezaba a perder la paciencia, tamborileando los dedos sobre el tablero. «Señora, no tenemos todo el día», insistió el chofer, y en su tono hubo un matiz de amenaza, un filo cortante que nunca antes había mostrado. «El patrón se va a molestar si llegamos tarde». El patrón. Así llamaba a Ricardo, como si fuera el dueño de mi vida, de mi tiempo, de mi respiración. En ese segundo algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 40 años de sumisión, despertó. Fue un chispazo de dignidad pequeño pero ardiente. Apreté las bolsas contra mi pecho como si fueran un escudo. «No, Carlos», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba, aunque mis rodillas eran de gelatina. «No voy a ir contigo. Me acabo de encontrar con un viejo amigo y voy a tomar un café. Regresa tú. Yo tomaré un taxi más tarde». El silencio que siguió fue aterrador. Carlos se quitó las gafas oscuras lentamente. Sus ojos eran inexpresivos, vacíos, como los de un tiburón. Me escaneó buscando una grieta en mi determinación, evaluando si debía bajar y obligarme a subir. Por un instante tuve el terror absoluto de que lo haría allí mismo frente a la gente, arrastrándome como a un costal. «¿Está segura, señora?», preguntó, y cada sílaba estaba cargada de veneno. «Don Ricardo no va a estar contento. Usted sabe cómo se pone cuando le cambian los planes. Dile a mi esposo que yo soy su esposa, no su empleada», respondí sintiendo que el aire volvía a mis pulmones. «Y que llegaré cuando yo decida llegar». Cerré la puerta del auto, que ni siquiera había llegado a abrir, golpeando la carrocería con mi cadera en un gesto de desafío. Carlos me sostuvo la mirada. Un segundo más, un segundo eterno donde medimos fuerzas. Y luego, con una mueca de disgusto, subió el vidrio y aceleró, perdiéndose en el tráfico de la avenida. Me giré hacia Sebastián, temblando incontrolablemente ahora que la adrenalina bajaba. Él me sostuvo por el codo para que no cayera. «Gracias», balbuceé. «Gracias por avisarme». Él negó con la cabeza, con los ojos llenos de una tristeza infinita. «No me agradezca todavía, doña Elena. No sabe ni la mitad. Lo que le hicieron a usted, lo que le están haciendo». Se detuvo mirando a su alrededor. «Aquí no es seguro. Váyase a su casa en un taxi de sitio, pero no entre por la puerta principal. Y por lo que más quiera, señora, busque en el despacho de su marido. Busque los papeles azules. Ahí está su sentencia de muerte». Lo vi alejarse, mezclándose entre la multitud, un ángel guardián con zapatos rotos. Me quedé sola en la acera, rodeada de extraños, dándome cuenta de que la vida que yo creía tener era una mentira. Mi esposo no me amaba. Mis hijos me despreciaban, y el hombre que conducía mi auto era un espía. Subí a un taxi con las manos temblorosas, sabiendo que esa noche no iba a dormir. Iba a cazar, porque si Ricardo pensaba que yo era una mujer tonta, que no entendía de negocios, estaba muy equivocado. Tal vez no sabía de finanzas, pero sabía sobrevivir. Y esa noche la sobreviviente iba a entrar en la guarida del lobo. El taxi avanzaba lento por el tráfico de Constituyentes, pero mi mente viajaba mucho más rápido, retrocediendo 2 años en el tiempo, hacia la noche exacta en que mi vida comenzó a fracturarse sin que yo lo supiera. Sebastián no me había salvado hoy por lealtad a mi apellido, ni por respeto a la empresa de mi marido. Me había salvado por lo que ocurrió una madrugada de tormenta, una de esas lluvias torrenciales de la Ciudad de México que parecen querer lavar los pecados del asfalto. Esa noche Ricardo llegó a la casa hecho una furia. Su vuelo desde Houston se había retrasado y por una emergencia familiar Sebastián no había llegado a tiempo al aeropuerto para recibirlo. Cuando mi esposo entró al vestíbulo empapado y con el rostro desfigurado por la ira, supe que alguien iba a pagar caro por su incomodidad. «¿Sebastián?». Entró detrás de él con la cabeza gacha, sosteniendo su gorra entre las manos como si fuera una ofrenda de paz. «Patrón, se lo suplico, déjeme explicarle», balbuceó el pobre hombre.
Mi hijo pequeño tuvo convulsiones, la fiebre no le bajaba, tuve que correr al hospital público y la fila era interminable. Ricardo ni siquiera se giró para mirarlo. Se quitó el saco mojado y lo tiró al suelo de mármol esperando que yo o alguna empleada corriera a recogerlo. ¿Y tú crees que a mí me importan tus problemas domésticos?, le escupió con una voz tan fría que cortó el aire. Yo pago por un servicio, Sebastián. Pago por eficiencia. Si tu hijo se enferma, es tu problema. Si te mueres, es tu problema. Mi único problema es que tuve que esperar 20 minutos bajo la lluvia como un idiota. Y yo no le pago a nadie para que me haga quedar como un idiota. Fue en ese momento cuando sentí la primera punzada de vergüenza ajena, ese calor bochornoso que te sube a la cara cuando ves a alguien pisoteando la dignidad de otro ser humano. Intenté intervenir. Me acerqué a Ricardo y le puse una mano en el hombro suavemente, intentando calmar a la bestia. Ricardo, por Dios, es un niño enfermo. Ten un poco de compasión. Sebastián, lleva 20 años con nosotros, nunca ha fallado. Grave error. Mi esposo se sacudió mi mano como si fuera un insecto molesto y se giró hacia mí. Sus ojos, esos ojos que alguna vez me miraron con deseo, ahora solo reflejaban un desprecio absoluto. Tú cállate, Elena, me dijo señalándome con el dedo índice, clavando su uña en el aire frente a mi nariz. Tú no sabes lo que es dirigir un imperio. Tú solo sabes gastar lo que yo gano. Así que vete a tu cuarto, siéntate en tu tocador y haz lo que mejor sabes hacer: nada. No te metas en asuntos de hombres. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu voz es silenciada en tu propia casa? Esa noche, Sebastián fue despedido sin liquidación, sin carta de recomendación y con amenazas de que si se atrevía a demandar a Ricardo, se encargaría de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. Lo vi salir por el portón de servicio bajo el aguacero con los hombros hundidos y el futuro destrozado. Ricardo se sirvió un whisky y se sentó a ver las noticias como si acabara de aplastar una cucaracha. Pero yo no pude dormir. La imagen de ese hombre leal, humillado por la arrogancia de mi esposo, no me dejaba en paz. Sabía que Sebastián tenía 3 hijos y que su esposa estaba enferma. Sabía que vivían al día y sabía que mi silencio me hacía cómplice de esa crueldad. Al día siguiente, hice algo que jamás había hecho en 40 años de matrimonio. Robé. No robé dinero ajeno. Tomé dinero de la caja fuerte que Ricardo tenía en el estudio. Dinero que técnicamente era nuestro, pero que él controlaba con puño de hierro. Saqué 50,000 pesos en efectivo. Me sentía como una criminal en mi propia casa, con el corazón martilleando contra las costillas, temiendo que él entrara en cualquier momento y me descubriera con las manos en la masa. Ladrona, me diría. Inútil y ladrona. Pero la voz de mi conciencia gritaba más fuerte que mi miedo. Guardé el dinero en un sobre amarillo y con la excusa de ir a la iglesia, le pedí a un taxi que me llevara a la dirección que tenía anotada en la agenda de empleados, una colonia popular en Iztapalapa, un mundo lejos de mis lujos, en la expresivo de la iglesia, Lomas. Cuando Sebastián abrió la puerta de su pequeña casa y me vio ahí parada con mis zapatos de marca, hundidos en el polvo de la calle sin pavimentar, se quedó mudo. No le di tiempo a hablar. Le puse el sobre en las manos y le apreté los dedos. Esto no es caridad, Sebastián, le dije con la voz quebrada. Es lo que te corresponde por aguantarnos tantos años. Es justicia. Úsalo para tu hijo, para tu esposa. Y por favor, perdóname. Perdóname por no haberte defendido anoche. Sebastián lloró. Un hombre de 50 años curtido por el sol y el trabajo duro lloró frente a mí como un niño. Doña Elena, me dijo besando mis manos con una reverencia que mi esposo jamás tuvo conmigo. Usted es un ángel. Nadie se entera de esto. Me llevo este secreto a la tumba. Usted me salvó la vida. No le dije a Ricardo. Jamás se lo dije. Él nunca notó la falta del dinero. Para él, 50,000 pesos eran nada, una cena de negocios, un traje nuevo. Pero para Sebastián, era la diferencia entre comer o no comer. Y para mí, fue la primera grieta en mi lealtad ciega. Ese día entendí que mi esposo no era un líder, era un tirano, y entendí que yo tenía un poder que desconocía el poder de actuar en las sombras. Lo que no sabía entonces mientras regresaba a mi mansión, sintiéndome extrañamente poderosa, era que esa pequeña semilla de bondad crecería en la oscuridad hasta convertirse en el escudo que hoy, 2 años después, me estaba salvando de una trampa mortal. El taxi se detuvo frente a mi casa.
Las luces de la fachada estaban encendidas proyectando sombras largas sobre el jardín. Pagué al conductor y me quedé un momento mirando la imponente estructura de piedra y cristal. Ya no parecía un hogar. Parecía un escenario, un set de película donde todos fingían amarse mientras afilaban los cuchillos a escondidas. Carlos, el falso chofer, seguramente ya le había dado el reporte a Ricardo. La señora no quiso subir. Se puso difícil. Sabía que al cruzar esa puerta me esperaba un interrogatorio. Sabía que Ricardo intentaría intimidarme, hacerme sentir pequeña, loca, vieja, pero él no sabía algo. Él no sabía que la esposa de Adorno, la mujer que no entendía de negocios, venía armada. No con dinero ni con abogados todavía, sino con algo mucho más peligroso, la certeza de que él era mi enemigo. Respiré hondo, alicé mi falda y saqué las llaves de mi bolso. Mis manos ya no temblaban. La Elena que salió de compras esa mañana había muerto en la acera del centro comercial. La mujer que estaba a punto de entrar a esa casa era otra. Y esa mujer no iba a pedir permiso, iba a pedir cuentas. Abrí la puerta y el olor a cera para muebles y flores frescas me golpeó. Llegué, susurré para mí misma en la penumbra del recibidor. Y ahora empieza el juego. Cerré la puerta de la mansión detrás de mí y el sonido del cerrojo resonó como el golpe de un martillo sobre un ataúd. La casa estaba en silencio, ese silencio de museo que Ricardo exigía para que nada interrumpiera sus pensamientos importantes. Pero esta vez el vacío no era paz, era una advertencia. Me quité los zapatos de tacón allí mismo en el vestíbulo de mármol, no por comodidad, sino porque necesitaba sentir el frío del suelo. Necesitaba algo real que me mantuviera anclada mientras mi mundo se desmoronaba. Subí las escaleras arrastrando los pies, sintiendo que cada escalón pesaba 1 tonelada. Sebastián me había dicho que buscara los papeles azules, pero antes de convertirme en detective, necesitaba ser madre. Necesitaba, con una desesperación que me quemaba la garganta, demostrarme a mí misma que Sebastián estaba equivocado en una cosa: mis hijos. No podían ser parte de esto. Eran mi sangre, los amamanté, les curé las rodillas raspadas, les sequé las lágrimas. Ricardo podía ser un monstruo, pero ellos tenían que ser mis aliados. Me encerré en mi vestidor, ese cuarto forrado de espejos que Ricardo diseñó para que yo me viera desde todos los ángulos y no descuidara mi figura, y con manos temblorosas marqué el número de Alejandro, mi primogénito. Él trabajaba en la empresa con su padre, era su mano derecha. Seguramente Ricardo lo tenía engañado. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cuando finalmente contestó, su voz tenía ese tono impaciente y ejecutivo que tanto imitaba de su padre. «¿Qué pasa, mamá? Estoy en medio de una junta, sé breve». No hubo un hola ni un «¿Cómo estás?», solo prisa. Tragué saliva intentando que mi voz no se quebrara. «Alejandro, hijo, necesito verte. Hoy ha pasado algo extraño con tu padre, y necesito que vengas a casa». Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero no fue un silencio de preocupación. Fue un silencio de cálculo. Escuché el repiqueteo de sus dedos sobre un escritorio. «Mamá, por favor», suspiró, y el desdén en su voz fue como una bofetada. «Papá ya me llamó. Me dijo que estás teniendo uno de tus episodios, que te pusiste histérica con el nuevo chofer y armaste un escándalo en la calle». Sentí que el aire me faltaba. Ricardo se me había adelantado. Ya había sembrado la semilla de la locura. «No es un episodio, Alejandro. Ese hombre no es un chofer, me está siguiendo. Tu padre está planeando algo terrible y tú tienes que escucharme». «Basta», me cortó Alejandro, alzando la voz lo suficiente para hacerme estremecer. «¿Sabes lo difícil que es mantener a flote esta empresa mientras tú te inventas telenovelas en tu cabeza? Papá solo quiere protegerte. Estás vieja, mamá, y últimamente se te olvidan las cosas. Acepta la ayuda y deja de avergonzarnos con el personal». Tengo que colgar. La línea murió. Me quedé mirando el teléfono con las lágrimas resbalando por mis mejillas sin que yo pudiera detenerlas. «Estás vieja. Nos avergüenzas». Mi hijo mayor, mi orgullo, no solo no me creía, me estaba tratando como a un estorbo senil. Muchas de nosotras guardamos secretos que pesan en el alma. Si entiendes el peso que lleva Elena, deja tu saludo y tu ciudad. No estamos solas en este camino. Pero aún me quedaba Camila, mi niña, mi confidente, o eso creía yo. Camila no trabajaba en la empresa. Ella vivía en su propio mundo de eventos sociales y fundaciones benéficas. Ella tendría corazón. Marqué su número rezando para que ella fuera diferente.
Contestó al primer tono con música de fondo y risas. Estaba en un cóctel. Mamá, qué milagro. Justo estaba hablando de ti con la tía Sofía. ¿Ya viste los zapatos que te mandé por Instagram? ¿Te urgen los que usas? Ya pasaron de moda hace 2 temporadas. La frivolidad de su comentario me dio náuseas. Estaba luchando por mi vida y ella hablaba de zapatos. Camila, escucha, le dije ignorando su comentario. Tengo miedo. Tu padre. Creo que tu padre me quiere hacer daño. Necesito que vengas. No quiero estar sola esta noche. La música de fondo cesó como si ella hubiera salido a un balcón. Su tono cambió, se volvió frío idéntico al de Ricardo. Ay, mamá, no empieces con tus paranoias. Papá me dijo que te están ajustando la medicación para los nervios. Te tomaste las pastillas, porque suenas alterada. Me quedé helada. Yo no tomaba ninguna medicación. Jamás la había tomado. Ricardo estaba construyendo una narrativa de enfermedad mental y mis hijos eran sus portavoces. Yo no tomo pastillas, Camila. Estoy lúcida. Estoy viendo cómo me traicionan. Mira, mamá, dijo ella, y su voz destilaba un veneno dulce. La verdad es que es agotador lidiar contigo cuando te pones en plan de víctima. Papá nos ha dado todo. Si él dice que necesitas un chofer que te vigile, es por tu bien. Quizás deberías irte a descansar a una clínica unos días. Te haría bien desconectarte, y nos harías un favor a todos dejándonos trabajar en paz. Colgó. Me dejé caer en la alfombra de mi vestidor, rodeada de ropa de diseñador que no me importaba, de zapatos que lastimaban, de bolsos vacíos. Me sentí más pequeña que nunca. No era solo Ricardo, eran ellos, mis hijos, la carne de mi carne. Habían elegido el dinero de su padre sobre la verdad de su madre. Me habían vendido por la comodidad de sus tarjetas de crédito ilimitadas. Esa noche bajé a cenar como un fantasma. Ricardo ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, cortando su filete con una precisión quirúrgica. El sonido del cuchillo raspando contra la porcelana era lo único que se oía en el comedor. «¿Se te pasó?», el berrinche preguntó sin levantar la vista del plato, metiéndose un trozo de carne a la boca. Lo masticó despacio, disfrutando mi silencio. Yo me senté en mi lugar habitual, al otro extremo de la mesa larguísima, esa distancia física que representaba perfectamente el abismo emocional entre nosotros. «¿Hablé con los niños?», dijo él, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta de lino. «Están preocupados por ti. Dicen que dices incoherencias. Mañana vendrá el doctor Arriaga para revisarte. Quizás necesites un descanso asistido». Lo miré a los ojos. Ahí estaba, la amenaza directa. El descanso asistido era un eufemismo para encerrarme en un psiquiátrico. Quería declararme incapaz para quedarse con todo sin divorciarse. Quería anularme. Sentí un miedo primitivo, pero debajo de ese miedo, algo más oscuro comenzó a hervir. Era odio. Un odio puro, cristalino, que secó mis lágrimas al instante. «¿Sabes, Ricardo?», le dije tomando mi copa de vino con una mano que ya no temblaba. «Tienes razón. Estoy cansada, pero no de la vida. Estoy cansada de ti». Él soltó una carcajada corta, despectiva. «Pobre Elena, siempre tan dramática. Come tu cena antes de que se enfríe. Necesitas fuerzas para lo que viene». No probé bocado. Lo vi comer, lo vi beber, lo vi sentirse victorioso. Él pensaba que me tenía acorralada. Pensaba que yo era una anciana sola, abandonada por sus hijos, asustada por su marido. Y tenía razón en una cosa: estaba sola, pero no estaba acabada. Esa noche, cuando él se retiró a su habitación, dormíamos separados. Desde hacía 10 años supe que no podía esperar más. Mis hijos me habían dado la espalda. Mi esposo quería encerrarme. Ya no tenía nada que perder. Y una mujer que no tiene nada que perder es la criatura más peligrosa de la tierra. Esperé a que el reloj marcara las 2 de la madrugada. Me quité los zapatos de nuevo, y como una ladrona en mi propia casa, me dirigí hacia la puerta de roble macizo de su despacho. Iba a buscar los papeles azules. Iba a encontrar mi libertad, o iba a morir intentándolo. El despacho de Ricardo siempre había sido un santuario prohibido, una cueva de caoba y cuero impregnada de olor a tabaco caro y secretos masculinos. Entrar allí a las 2 de la mañana con los pies descalzos sobre la alfombra persa para no hacer ruido se sentía como una profanación, pero también como un acto de guerra. La luz de la luna se filtraba por los ventanales blindados, dibujando sombras alargadas que parecían dedos acusadores señalándome.
Mi corazón golpeaba contra mis costillas con tanta violencia que temía que Ricardo pudiera escucharlo desde su habitación al otro lado del pasillo. Me acerqué al escritorio masivo, ese mueble, que siempre me pareció un trono, desde el cual él dictaba las leyes de nuestra vida, y encendí la pequeña lámpara de lectura, rogando que el clic del interruptor no despertara a la bestia. Sebastián me había dicho que buscara los papeles azules, pero el escritorio estaba impecable, limpio, sin una sola hoja fuera de lugar. Ricardo era un hombre meticuloso. No dejaba huellas. O eso creía él. Empecé a abrir los cajones uno por uno. Nada. Solo bolígrafos de colección, libretas de piel virgen y agendas antiguas. El pánico comenzó a subirme por la garganta. ¿Y si Sebastián se había equivocado? ¿Y si todo esto era una fantasía de mi mente estresada? Estaba a punto de rendirme cuando mis dedos rozaron un borde irregular en el fondo del último cajón, debajo de una pila de carpetas vacías. Era un doble fondo. Con la ayuda de un abrecartas de plata hice palanca. La madera se dio con un crujido seco, que sonó como un disparo en el silencio de la noche. Me congelé conteniendo la respiración, esperando escuchar los pasos de Ricardo en el pasillo. Pasó un minuto eterno. Nada. El silencio volvió a asentarse. Con manos temblorosas levanté la tabla y ahí estaban una carpeta azul marino gruesa, pesada. Al abrirla, lo primero que vi fue un título impreso en letras mayúsculas que me revolvió el estómago: Proyecto Viuda Negra. No era una metáfora, era un plan de negocios. Un plan detallado, frío y calculado para desmantelar mi vida pieza por pieza. Pasé la primera página y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Eran actas constitutivas de empresas en Panamá y Delaware, creadas hace 18 meses. Inmobiliaria R, a Grupo C, R. Los nombres parecían inocentes, pero los activos que poseían no lo eran. Ahí estaba la escritura de nuestra casa en Las Lomas, esta misma casa, donde yo había criado a nuestros hijos, transferida a la empresa de Panamá hace un año. Legalmente, yo ya no vivía en mi casa. Vivía en una propiedad corporativa, de la cual Ricardo era el único accionista. Seguí leyendo y cada página era una puñalada nueva. Las cuentas de ahorro conjuntas habían sido vaciadas sistemáticamente mediante transferencias hormiga que yo, en mi ignorancia y confianza ciega, jamás detecté. ¿Para qué quieres ver los estados de cuenta, Elena? No te preocupes por números, te saldrán arrugas, me decía él. Ahora entendía por qué. No me estaba protegiendo de las arrugas, me estaba protegiendo de la verdad. Pero lo que me hizo caer de rodillas, literalmente soltando un gemido ahogado que tuve que tapar con mi propia mano, no fue el robo de mi dinero. Fue la siguiente sección de la carpeta. Había correos electrónicos impresos. Correos entre Ricardo y el bufete de abogados, con copia a 2 destinatarios que conocía mejor que a mí misma, Alejandro y Camila, mis hijos. Leí el primer correo, fechado hace 6 meses. Era de Alejandro: papá, ya revisé los documentos de cesión. Si mamá se entera de que la casa de Valle de Bravo ya está a mi nombre, va a armar un escándalo. Necesitamos acelerar lo de la incapacidad mental antes de que ella intente ir allá en verano. Sentí ganas de vomitar. Valle de Bravo era mi refugio, mi lugar favorito en el mundo, y mi primogénito, mi niño adorado, ya se la había repartido como buitre sobre un cadáver, sugiriendo declararme loca para evitar que yo reclamara lo que era mío. Y luego estaba Camila, mi niña, la que horas antes me había dicho que estaba vieja y pasada de moda. Su correo era aún más cruel. Papá, asegúrate de que el fideicomiso quede blindado. No quiero que cuando la internemos el dinero de su manutención salga de mi parte de la herencia. Busca un lugar decente pero económico. Mamá no necesita lujos total ni se va a dar cuenta de dónde está. Lágrimas calientes y amargas cayeron sobre el papel, manchando la tinta. No era solo avaricia, era desprecio. Mis hijos no me veían como una madre. Me veían como un pasivo financiero, un gasto innecesario que había que recortar para maximizar sus ganancias. Me habían deshumanizado completamente. Para ellos, yo no era la mujer que los parió. Era un obstáculo entre ellos y el dinero de su padre. Me limpié las lágrimas con furia. No iba a llorar más. Llorar era de víctimas, y yo había terminado de ser una víctima. Saqué mi teléfono celular y, con una frialdad que no sabía que poseía, comencé a fotografiar cada documento, cada escritura, cada transferencia, cada correo electrónico venenoso. Mis manos ya no temblaban.
Estaban firmes, movidas por una nueva energía oscura y potente. Fotografié la firma de Ricardo, las firmas de mis hijos, aceptando las transferencias fraudulentas, los planes para mi futura reclusión médica. Documenté mi propia muerte social y financiera página por página. Cuando llegué al final de la carpeta, encontré un último documento, algo que parecía estar escondido, incluso de los otros papeles. Era un borrador de demanda de divorcio. La causal citada era incapacidad mental de la cónyuge y conducta errática peligrosa. Y adjunto había un informe de un investigador privado, ese tal Carlos el chofer, con fotos mías tomadas desde lejos, fotos donde salía despeinada o hablando sola, probablemente rezando o discutiendo con el servicio. Estaban construyendo una narrativa. Estaban creando un personaje demente para vestirme con él y encerrarme. Ricardo había subrayado una frase al final del documento con su pluma fuente de oro: objetivo, nulidad matrimonial sin división de bienes. Elena sale con lo opuesto. Cerré la carpeta. Dejé todo exactamente como lo había encontrado, cuidando de no dejar ni una huella ni un rastro de mi presencia. Volví a colocar la tabla del doble fondo, cerré el cajón y apagué la lámpara. La oscuridad volvió a tragarme, pero ya no me daba miedo. Ahora yo era parte de la oscuridad. Me levanté y al ver mi reflejo en la ventana, no vi a la esposa de Adorno. Vi a una sobreviviente. Ellos tenían el dinero, tenían las empresas y tenían la crueldad. Pero yo tenía la verdad. Y tenía algo más peligroso, el factor sorpresa. Ricardo dormía tranquilo en su habitación, soñando con sus millones y su libertad, pensando que su esposa tonta dormía en la ignorancia. No sabía que acababa de despertar a su peor pesadilla. Salí del despacho caminando erguida. Mañana no sería un día de compras. Mañana iría a ver a licenciada Solís. ¿Y el domingo? El domingo habría cena familiar. Y yo sería la anfitriona perfecta para el banquete de sus propias mentiras. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de seda, pero no traía calor. Me había pasado las últimas horas sentada al borde de la cama, vestida y maquillada, como si fuera a salir a un evento de beneficencia, pero por dentro me sentía como si estuviera asistiendo a mi propio funeral. La carpeta azul estaba escondida en el fondo de mi armario, debajo de una pila de rebozos antiguos que ya no usaba, pero su contenido estaba grabado a fuego en mi retina. Sabía lo que Ricardo planeaba. Sabía que mi esposo era mi verdugo, pero todavía me aferraba a un hilo de esperanza, un hilo delgado y frágil tejido con recuerdos de maternidad. Mis hijos, Alejandro y Camila. En la carpeta azul, sus nombres aparecían en correos electrónicos, copiados en comunicaciones frías y corporativas. Quería creer, necesitaba creer, que eran solo espectadores pasivos arrastrados por la marea de la avaricia de su padre, incapaces de enfrentarlo. Me decía a mí misma que quizás tenían miedo, que Ricardo los había amenazado con desheredarlos si no cooperaban. La negación es un mecanismo poderoso, pero tiene fecha de caducidad. Y la mía venció a las 9 de la mañana cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era Sebastián. Señora, estoy en la parroquia de San Judas, en la banca del fondo. Tiene que ver esto. Venga en taxi y cubra su cabello. Salí de la casa por la puerta de servicio, burlando la vigilancia de Carlos, el falso chofer que estaba ocupado lavando la camioneta con una dedicación sospechosa. Me puse un pañuelo en la cabeza y unos lentes oscuros, sintiéndome ridícula como una actriz de cine en decadencia, huyendo de los paparazzi. Pero el miedo a ser descubierta era real. El trayecto hasta la iglesia fue una tortura. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad. Cada minuto que pasaba era un minuto más que mi corazón bombeaba angustia en lugar de sangre. Cuando entré en la penumbra del templo, el olor a incienso y cera derretida me envolvió. Sebastián estaba allí encogido en la última banca, con una gorra de béisbol entre las manos y una expresión de dolor que me preparó para lo peor. No me saludó. Simplemente deslizó un sobre manila sobre la madera barnizada de la banca, empujándolo hacia mí con la lentitud de quien entrega una sentencia de muerte. «Perdóneme, doña». Elena susurró, y vi que tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Yo no quería enseñarle esto. Pensé en quemarlo. «Pero usted tiene derecho a saber quién se sienta a su mesa». Abrí el sobre con dedos torpes. No eran documentos legales esta vez. Eran fotografías. Fotografías tomadas con un celular, un poco borrosas pero inconfundibles. Eran de hace 3 días. El lugar era el restaurante El Cardenal,
uno de los favoritos de Ricardo para cerrar tratos sucios. En la primera foto estaban los tres, Ricardo, Alejandro y Camila. Estaban sentados en una mesa privada, rodeados de botellas de vino vacías y platos a medio terminar. Pero no estaban comiendo, estaban celebrando. Ricardo tenía una copa alzada en un brindis, y mis hijos reían. Camila tenía la cabeza echada hacia atrás en una carcajada abierta, una expresión de triunfo que deformaba sus facciones bonitas. Alejandro chocaba su copa con la de su padre, con esa sonrisa de complicidad masculina que siempre me había excluido. Pero fue la siguiente foto la que me arrancó el alma del cuerpo. En ella, Alejandro tenía un bolígrafo en la mano, el Montblanc de oro de su padre, y estaba firmando un documento. Camila esperaba su turno inclinada sobre la mesa, con avidez señalando dónde debía poner su rúbrica. No había coacción en sus gestos, no había miedo en sus rostros, no había ni una pizca de duda o remordimiento. Había entusiasmo, había codicia pura y dura. Sebastián, al ver cómo se me escapaba el color del rostro, puso su mano callosa sobre la mía. Escuché lo que decían, señora. Me senté en la mesa de atrás de espaldas. Ellos no me reconocieron. Tragó saliva, como si las palabras le supieran a veneno. Alejandro dijo: «Por fin nos vamos a quitar ese peso de encima. Mamá ya no está para administrar nada, papá. En el psiquiátrico va a estar mejor cuidada y nosotros podremos invertir ese dinero en el proyecto de Tulum». Y Camila se rió y dijo que ya había escogido las cortinas nuevas para su casa, que pagaría con la venta de sus joyas. Escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad, deja tu like. ¿Cómo reaccionarías tú en el lugar de Elena al descubrir esto? Sentí un dolor físico agudo en el pecho, como si mi corazón se hubiera partido literalmente en dos mitades sangrantes. No fue un infarto, fue algo peor, fue la muerte de la madre que había en mí. Durante años me había consolado pensando que si mi matrimonio era un fracaso, al menos había triunfado como madre. Había criado a dos seres humanos, les había dado todo, los había protegido de la frialdad de su padre. Recordé las noches en vela cuidando la fiebre de Alejandro, las veces que consolé a Camila cuando le rompieron el corazón en la preparatoria. Recordé cómo los defendía cuando Ricardo los llamaba inútiles. «Son buenos muchachos, Ricardo. Solo necesitan tiempo», le decía yo. Qué estúpida fui. No eran buenos muchachos. Eran hienas criadas con leche materna. Eran parásitos que habían esperado pacientemente a que su anfitrión se debilitara para devorarlo. «¿Firmaron?», pregunté, y mi voz sonó extraña, hueca, como si viniera de otra persona. Sebastián asintió con lágrimas en los ojos. «Firmaron el consentimiento para su interdicción, señora. Dieron su aval para que su padre tome el control total, alegando que usted no tiene facultades mentales. Vendieron su libertad por un departamento en la playa y unos cuantos millones». Cerré los ojos y en la oscuridad de mis párpados vi la imagen de Alejandro recién nacido aferrando mi dedo con su manita diminuta. Esa imagen se superpuso con la del hombre en la foto, firmando mi condena con una sonrisa. Y en ese choque de imágenes el amor se evaporó. Se evaporó como agua en una plancha caliente, dejando solo una mancha seca y quemada. No podía permitirme amarlos. Si los seguía amando, me destruirían. Tenía que amputar ese amor, como se amputa un miembro gangrenado para salvar el resto del cuerpo. Me levanté de la banca con una lentitud deliberada. Me sequé las lágrimas que ni siquiera sabía que habían caído. «Gracias, Sebastián», dije, y mi voz ya no temblaba. Era fría, dura, sólida como el mármol del altar. «Guarda esas fotos. Las vamos a necesitar». Sebastián me miró con preocupación. «¿Qué va a hacer doña Elena? Los va a confrontar». Me ajusté los lentes oscuros ocultando la devastación en mis ojos. «No, todavía no. Primero voy a ir a ver a una vieja amiga, a la licenciada Solís, y después voy a cenar con mis hijos». Salí de la iglesia sin mirar atrás. El sol afuera brillaba con una intensidad insultante, pero yo ya no sentía calor. Caminé hacia la avenida, buscando un taxi, sintiendo un vacío inmenso en el vientre allí donde alguna vez llevé vida. Mis hijos habían muerto esa mañana. Los seres que caminaban por el mundo con sus nombres y sus rostros eran extraños enemigos que compartían mi ADN, y como enemigos serían tratados. Me querían loca, pensé mientras cerraba la puerta del taxi con un golpe seco, pues van a conocer la locura, pero no la de una anciana senil.
Van a conocer la locura de una madre que ha decidido sobrevivir a sus crías. La Elena, sumisa, había sido enterrada en esa iglesia. La mujer que iba en el asiento trasero del taxi ya no tenía hijos, ni esposo, ni miedo. Solo tenía un objetivo: verlos caer uno por uno desde el pedestal que yo misma les había construido. El despacho de la licenciada Sofía Solís no olía a miedo ni a sumisión. Olía a café fuerte y a justicia cara. Sofía había sido mi compañera en la preparatoria antes de que yo me convirtiera en la señora de Ricardo, y ella en una de las abogadas penalistas más temidas de la Ciudad de México. Cuando entré en su oficina con los ojos secos y la carpeta de evidencias apretada contra mi pecho, ella no me ofreció pañuelos. Me ofreció un asiento y un silencio respetuoso. «Déjame ver qué te hicieron», Elena dijo extendiendo la mano. Le entregué todas las fotos del despacho, los correos de mis hijos, las imágenes de la celebración en el restaurante. Sofía revisó cada documento con la precisión de un forense, sus ojos moviéndose rápido detrás de sus lentes de montura gruesa. El único sonido en la habitación era el rasguño de sus uñas perfectamente manicuradas contra el papel y mi propia respiración, que poco a poco se iba acompasando, dejando de ser el jadeo de una víctima para convertirse en el ritmo pausado de una estratega. «Tu marido es un estúpido con iniciativa, y eso lo hace peligroso», soltó Sofía de repente, rompiendo el silencio con una brusquedad que agradecí. Pero cometió el error clásico de los hombres arrogantes. Pensó que como nunca preguntabas, nunca sabrías. Se levantó y caminó hacia un archivero antiguo de metal que desentonaba con la decoración moderna del resto de la oficina. «Elena, ¿tú recuerdas los términos exactos del testamento de tu padre?». La pregunta me tomó por sorpresa. Mi padre había muerto hace 30 años, dejándonos una fortuna que Ricardo siempre manejó. Recuerdo que Ricardo dijo que él se encargaría de administrarlo todo para que yo no me preocupara. Respondí sintiendo de nuevo esa punzada de vergüenza por mi propia ingenuidad. Sofía soltó una carcajada seca, carente de humor. Claro que lo dijo, pero administrar no es poseer. Y aquí es donde la avaricia de Ricardo se muerde la cola. Sofía sacó un expediente amarillento, lo abrió sobre el escritorio y señaló una cláusula subrayada en rojo. «Tengo una copia desde hace décadas, Elena. Tu padre no confiaba en Ricardo. Nunca lo hizo. Mira esto». Me incliné y leí. Las letras bailaban ante mis ojos, pero el significado era cristalino como el agua. La mansión de las Lomas, esa fortaleza donde ahora me sentía prisionera, no era parte de la sociedad conyugal. Era un bien heredado. Era mía, exclusivamente mía. Y no solo la casa. El documento detallaba que el 40% de las acciones fundacionales del Grupo R.A., el imperio del que Ricardo tanto se jactaba haber construido, solo provenían del capital semilla de mi padre y estaban a mi nombre. Ricardo no era el dueño absoluto. Ricardo era mi socio minoritario. «¿Entiendes lo que esto significa?», me preguntó Sofía mirándome fijamente. «Él no puede vender la casa en Panamá. No puede mover ese 40% de las acciones a ninguna empresa fantasma. No sin tu firma». Sentí que la sangre me volvía a la cara caliente y vibrante. Pero él ya hizo los papeles. Vi las escrituras en la carpeta azul, balbuceé. «Son borradores, Elena, o falsificaciones chapuceras esperando ser legalizadas», replicó ella con dureza. «Por eso te necesita loca. Por eso te necesita incapacitada. Si tú estás cuerda, él necesita tu firma. Si estás declarada mentalmente incompetente, él se convierte en tu tutor legal. Y entonces, él firma por ti. Él se vende a sí mismo tu patrimonio y te deja pudriéndote en un asilo con la conciencia tranquila». La revelación me golpeó con la fuerza de un tren. No era solo que quisieran deshacerse de mí, era que me necesitaban. Yo era la llave. Sin mí su castillo de naipes se derrumbaba. Ricardo, con toda su prepotencia, estaba atado de manos por la voluntad de un suegro muerto que supo ver su verdadera naturaleza hace décadas. Mis hijos no estaban firmando solo para recibir dinero rápido. Estaban firmando para ayudar a su padre a robarme lo que mi propio padre me había dejado para protegerme. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Querían declararme inútil, cuando en realidad yo era la dueña del tablero. «¿Qué hacemos, Sofía?», pregunté. Y por primera vez en días mi voz no sonó a súplica, sino a comando. Sofía sonrió una sonrisa afilada y depredadora. «Lo vamos a dejar que se confíe. Vamos a dejar que crea que ya ganó.
Mañana es domingo, ¿verdad? Tienen su ridícula cena familiar. Asentí. Perfecto. Vas a ir a esa cena. Vas a ser la esposa dócil, la madre un poco confundida que ellos quieren ver. Y cuando saque los papeles para que firmes, Sofía abrió un cajón y sacó una grabadora digital minúscula y un bolígrafo que parecía común y corriente, pero que tenía un peso inusual. Vas a usar esto. Quiero que grabes cada amenaza, cada coacción. Y sobre todo quiero que no firmes nada con su pluma. Si te obligan, firma con esta. Tiene tinta deleble. Desaparece en 48 horas. Pero no llegaremos a eso. Tú no vas a firmar tu sentencia. Vas a firmar la de ellos. Salí del despacho con el corazón blindado. Ya no era la mujer que lloraba en la iglesia. Ahora sabía quién era. No era la esposa de Adorno. Era la heredera. Era la dueña de la casa donde ellos dormían, la dueña del capital que pagaba sus lujos, la dueña de su futuro. Mientras el taxi me llevaba de regreso a Las Lomas, pasé la mano por el asiento de piel y pensé en Alejandro y Camila. Pensé en cómo se habían reído en la foto, brindando por mi encierro. Rían mientras puedan mis niños, pensé mirando las calles de la ciudad que empezaban a iluminarse. Porque mañana mamá va a contar un chiste, y les aseguro que a nadie le va a hacer gracia. La mesa estaba puesta. Los invitados estaban confirmados. Solo faltaba el plato principal, su propia arrogancia. Y yo estaba hambrienta. El comedor de la mansión estaba iluminado con la solemnidad de un funeral de estado. La luz de las velas parpadeaba sobre la platería que mi madre me había heredado y que Ricardo siempre despreciaba por considerarla demasiado anticuada. Pero esa noche, él había ordenado poner la mesa con todo el lujo posible. ¿Por qué no pensé mientras alisaba el mantel con manos sudorosas? Después de todo, esta es una cena de despedida, aunque ellos no lo sepan. Me senté a la cabecera, una posición que normalmente ocupaba Ricardo, pero esa noche decidí cambiar las reglas del juego desde el principio. Cuando él entró, frunció el ceño al verme en su lugar, pero no dijo nada. Estaba demasiado concentrado en su papel de patriarca benevolente. Alejandro y Camila llegaron poco después, vestidos con una informalidad estudiada que me pareció insultante. Camila ni siquiera me saludó. Se sentó y sacó su celular tecleando furiosamente mientras Alejandro se servía una copa de vino sin esperar a que empezáramos. La cena transcurrió en un silencio tenso, roto, solo por el choque de los cubiertos y algún comentario banal sobre el clima o el tráfico. Yo comía despacio, masticando cada bocado, como si fuera el último observándolos. Ricardo parecía un gato que acababa de comerse al canario. Sonreía de vez en cuando mirando a nuestros hijos con una aprobación que rara vez les otorgaba. «Saben», dijo de repente, limpiándose la boca con parsimonia. «He estado pensando en el futuro de esta familia, en su seguridad». Alejandro dejó su copa y se inclinó hacia adelante como un perro esperando una galleta. «Siempre piensas en nosotros, papá», dijo, con una adulación que me revolvió el estómago. «Por eso eres el mejor». Camila asintió sin levantar la vista de su pantalla. «Sí, papá. Gracias por todo. Ojalá mamá entendiera lo mucho que haces». Esa frase, «ojalá mamá entendiera», fue el detonante. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la máscara de la esposa sumisa. «¿Qué es lo que tengo que entender, Camila?», pregunté con voz suave, casi inocente. Ella suspiró un sonido largo y exasperado. «Que papá solo quiere cuidarte, mamá. Que a veces tú... Bueno, ya no estás para ciertas responsabilidades». Ricardo aprovechó el momento. Sacó de su saco una carpeta de cuero y la puso sobre la mesa, empujándola suavemente hacia mí. No era la carpeta azul que yo había encontrado. Era una nueva negra elegante, y encima de ella, brillando bajo la luz de las velas, colocó su pluma fuente de oro macizo. Esa pluma que usaba para firmar cheques millonarios y sentencias de despido. «Elena, amor», dijo con una dulzura que me dio escalofríos. «Quiero que estés tranquila. Quiero que descanses. Por eso he preparado unos documentos para que Alejandro y yo nos encarguemos de todo. De la casa, de las cuentas, de tu salud. Tú solo tienes que firmar aquí y olvidarte de todo». Miré la pluma dorada. Parecía una serpiente lista para morder. De todo pregunté tomando la carpeta, pero sin abrirla, incluso de la casa de mis padres. Ricardo se tensó imperceptiblemente. «Especialmente de esa casa, Elena. Es mucho trabajo mantenerla. Nosotros nos ocuparemos». Abrí la carpeta.
Eran los documentos de cesión de derechos y el poder notarial irrevocable. Pero había algo más. Una hoja suelta al final. La leí rápidamente. Era una solicitud de ingreso voluntario a una clínica psiquiátrica en Suiza. Tratamiento de reposo prolongado, decía. Me querían exiliar. Me querían mandar a otro continente para que muriera sola entre montañas nevadas, mientras ellos se gastaban mi herencia en el Caribe. ¿Y si no firmo?, pregunté cerrando la carpeta de golpe. El sonido resonó en el comedor como un disparo. Ricardo dejó de sonreír. Su rostro se endureció transformándose en la máscara de piedra que yo conocía tan bien. Elena, no seas difícil, advirtió, y su voz bajó una octava volviéndose peligrosa. Esto no es una negociación, es una necesidad. El doctor Arriaga ya certificó tu estado. Si no firmas por las buenas, tendremos que hacerlo por las malas. Y créeme, no quieres que un juez te declare interdicta en un tribunal público. Sería vergonzoso para los niños. Miré a mis hijos. Esperaba con una última y estúpida esperanza que alguno de ellos saltara, que dijera: «Papá, no le hables así». Pero Alejandro solo miraba su copa de vino evitando mis ojos, y Camila me miró con fastidio y dijo: «Firma ya, mamá. Tengo prisa. Tengo una fiesta a las 10. Eso fue todo. Tengo prisa. Mi vida, mi libertad, mi dignidad valían menos que su fiesta». En ese momento la Elena que dudaba, la Elena que amaba, murió definitivamente. Y en su lugar nació algo frío y afilado. Metí la mano en mi bolso que había colocado estratégicamente en el suelo a mi lado. Mis dedos rozaron la grabadora digital que Sofía me había dado. La encendí. Luego busqué más al fondo y saqué mi propio bolígrafo. No, era de oro. Era de plástico barato, de esos que regalan en los bancos, pero tenía la tinta especial. «Está bien, Ricardo», dije, y mi voz sonó rota, derrotada, una actuación digna de un Oscar. «Si ustedes creen que es lo mejor, firmaré». Ricardo sonrió de nuevo triunfante. Alejandro soltó el aire que estaba conteniendo. Camila por fin dejó el celular. «Usa mi pluma, Elena». «Es la de la suerte», dijo Ricardo empujando el instrumento dorado hacia mí. No respondí apartándola con suavidad. «Prefiero la mía». Me la regaló un amigo. Firmé. Firmé cada hoja con mano temblorosa, dejando mi nombre grabado en el papel con esa tinta que desaparecería en 48 horas. Ricardo recogió la carpeta con avidez, revisando las firmas como un usurero contando monedas. «Perfecto», murmuró. «Perfecto. Mañana mismo lo llevamos a la notaría». Se levantó eufórico y sirvió más vino. «Un brindis», exclamó. «Por la familia. Por el futuro». Mis hijos alzaron sus copas sonriendo, chocando el cristal con alegría. Yo también alcé la mía, pero no bebí. Los miré a través del líquido rojo sangre y pensé: disfruten, buitres, beban y celebren. Porque mañana, cuando esa tinta se evapore, no solo desaparecerá mi firma, desaparecerá su futuro. Dejé la copa en la mesa sin probar gota. «Me voy a dormir», dije poniéndome de pie. «Estoy muy cansada». «¿Ves, mamá?», dijo Camila dándome un beso al aire sin tocarme. «Tomaste la decisión correcta. Ahora vas a poder descansar de verdad». Subí las escaleras, sintiendo sus miradas en mi espalda, miradas de lástima y de triunfo. No sabían que la grabadora en mi bolso seguía encendida, capturando sus risas, sus comentarios crueles, en cuanto creyeron que yo no escuchaba. «Al fin», dijo Alejandro. «Pensé que nunca iba a soltar la pluma. Qué vieja tan necia». «Lo bueno es que Suiza está lejos», añadió Ricardo. «No tendremos que visitarla muy seguido». Cerré la puerta de mi habitación y me apoyé contra ella, respirando agitadamente. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Saqué el teléfono y marqué el número de Sofía. «Ya está hecho», le dije. «Tienen los papeles. Tienen mi firma fantasma. Y tengo la grabación». Sofía se rió al otro lado de la línea. «Excelente, Elena. Ahora descansa, porque mañana empezamos la cacería». Me acerqué a la ventana y miré el jardín iluminado por la luna. Abajo en el comedor seguían celebrando mi supuesta derrota. No sabían que acababan de brindar por su propia ruina. La esposa de Adorno se había roto, sí, pero los pedazos que quedaban eran de vidrio cortante, y estaba a punto de hacerlos sangrar. La mañana del lunes amaneció con una calma engañosa, esa quietud eléctrica que precede a los terremotos.
Ricardo salió de la casa antes de que saliera el sol con la carpeta negra bajo el brazo y una sonrisa de satisfacción tan amplia que le deformaba el rostro. Iba directo a la notaría para protocolizar mi renuncia voluntaria y mi ingreso a la clínica suiza. Yo me quedé en la terraza bebiendo café negro sin azúcar, vestida no con mi bata de dormir, sino con un traje sastre blanco impecable que no me ponía hacía años. Me sentía como una viuda que acaba de enterrar a su marido, no por el dolor de la pérdida, sino por la extraña ligereza de saber que el sufrimiento ha terminado. Esperé. Sabía exactamente cuánto tiempo le tomaría llegar al centro, esperar al notario y abrir la carpeta. Y justo a las 10:30, mi teléfono celular comenzó a sonar. No era una llamada normal. Vibraba con la furia de quien está al otro lado. Lo dejé sonar. 1, 2, 5 veces. Finalmente contesté con una voz adormilada y fingida. «Bueno, ¿qué demonios hiciste, Elena?» El grito de Ricardo fue tan fuerte que tuve que apartar el auricular de mi oído. Podía escuchar su respiración entrecortada, el sonido de papeles siendo arrugados con violencia. «Están en blanco. Todas las malditas hojas están en blanco. Te burlas de mí. Firmaste ayer frente a mis ojos». Su desesperación era música para mis oídos. Una sinfonía de arrogancia rota. Mantuve la calma, esa calma gélida que había aprendido de él durante décadas. «No sé de qué me hablas, querido». Yo firmé. Todos me vieron firmar. Quizás es una señal divina de que no debías hacer esto. Ricardo soltó una serie de maldiciones que harían sonrojar a un estibador. «Voy para la casa. Y más te vale que tengas una explicación o te juro que te arrastro al manicomio hoy mismo, aunque tenga que hacerlo a golpes». Colgó. «El desenlace está cerca. Quédate conmigo hasta el final para entenderlo todo. Quiero saber, ¿estás de acuerdo con las acciones de Elena? ¿O crees que Ricardo tiene razón al estar furioso?». Media hora después escuché el rechinido de llantas en la entrada principal. Ricardo no llegó solo. Alejandro y Camila venían con él convocados de urgencia ante el desastre administrativo. Entraron a la sala como una jauría de perros hambrientos a los que les acaban de quitar el hueso. Yo los esperaba sentada en mi sillón favorito, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Ricardo tiró la carpeta sobre la mesa de centro con tanta fuerza que un jarrón de cristal vibró. Abrió el documento y me señaló las líneas de firma vacías, inmaculadas, burlonas. «Crees que eres muy lista, Siseo», acercándose a mí con los ojos inyectados en sangre. «Usaste alguna tinta de broma, ¿verdad? ¿Crees que esto te salva? Solo retrasaste lo inevitable. Firma ahora mismo con mi pluma». Alejandro se unió al ataque, su rostro juvenil torcido por la frustración de ver su herencia desvanecerse. «Mamá, deja de jugar. Papá está tratando de ayudarte. Y tú sales con estas chiquilladas. Firma y acabemos con esto, por Dios». Me puse de pie lentamente. Ya no me sentía pequeña ante ellos. Me sentía gigante. «No voy a firmar nada», Alejandro, dije. Y mi voz llenó la habitación sin necesidad de gritar. Y no fue una chiquillada, fue una lección. Esa tinta desapareció en 12 horas, igual que el respeto que alguna vez les tuve. Ricardo se rió una risa fea y nerviosa. «Tú no tienes opción, Elena. El doctor Arriaga ya mandó el dictamen al juzgado. Estás incapacitada. Si no firmas, el juez lo hará por mí. Estás acabada». Fue entonces cuando saqué mi as bajo la manga. Me agaché y tomé del suelo mi bolso, sacando no una carpeta sino 3 sobres. Lancé el primero sobre la mesa encima de sus papeles en blanco. «Ese es el dictamen de un psiquiatra forense, certificado fechado ayer», expliqué, viendo cómo Ricardo palidecía al leer el encabezado. «Certifica que estoy en pleno uso de mis facultades mentales». Y adivina qué más dice: que cualquier intento de declararme interdicta sin pruebas reales se considerará un acto de violencia patrimonial y secuestro. Camila jadeó llevándose la mano a la boca. «Secuestro, mamá, estás exagerando». «Cállate», le grité, rompiendo mi compostura por primera vez. «¿Tú te callas?» «Leí tus correos, Camila. Mamá no necesita lujos ni se va a dar cuenta. ¿Te suena familiar? Querías venderme por unas cortinas nuevas. Me das lástima». Camila retrocedió chocando contra el sofá con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Pero Ricardo no se rendía. Era un hombre acostumbrado a ganar por intimidación. «Papeles. Médicos comprados. Eso no cambia nada, Elena. Yo controlo el dinero. Yo controlo la empresa.
Si quieres guerra, te voy a dejar sin un centavo. Voy a cerrar las cuentas hoy mismo. Lo miré con una mezcla de pena y asco. Había llegado el momento de la verdad absoluta. Lancé el segundo sobre. Contenía las copias del testamento de mi padre y las actas constitutivas originales. Tú no controlas nada, Ricardo. Nunca lo has hecho. Solo administras lo que es mío. Él tomó los documentos. Sus manos empezaron a temblar visiblemente mientras leía la cláusula que Sofía me había explicado. Sus ojos saltaban de una línea a otra buscando una salida, un error, algo. Pero no había nada. La ley era clara. El 40% de las acciones son mías. Le dije acercándome a él hasta que pude oler su miedo, un olor agrio a sudor frío. La casa es mía. Y según este documento, cualquier movimiento financiero mayor a 50,000 pesos requiere mi firma, esa firma que intentaste falsificar, esa firma que querías obtener encerrándome. Alejandro miró a su padre esperando que él refutara, que gritara que era mentira. Pero Ricardo estaba mudo, con la boca abierta, derrotado por un fantasma del pasado. «Papá, ¿es cierto?», preguntó Alejandro con un hilo de voz. «Dile que es mentira». «Es cierto», murmuró Ricardo, dejándose caer en el sofá como un muñeco de trapo al que le han cortado los hilos. «Tu abuelo, ese viejo maldito siempre me odió». Me giré hacia mis hijos que me miraban como si fuera una desconocida, una diosa vengativa que acababa de descender para juzgarlos. «¿Saben qué es lo más triste?», les dije sintiendo cómo se me rompía el corazón y se sanaba al mismo tiempo. Que si me hubieran pedido ayuda, se las habría dado. Si hubieran venido con la verdad: «Mamá, tenemos problemas, mamá, queremos más», yo les habría dado todo, porque soy su madre. Pero decidieron robarme, decidieron matarme en vida. Saqué el tercer sobre. Era el más delgado, pero el más pesado. «Aquí está la auditoría forense que mi abogada realizó sobre tus empresas fantasma en Panamá, Ricardo: evasión fiscal, lavado de dinero, fraude». Lo dejé caer sobre su regazo. «Si salgo de esta casa sin lo que me corresponde, si vuelves a amenazarme con un manicomio, o si veo a ese investigador privado que tienes por chofer una vez más, este sobre va directo a la fiscalía». Ricardo levantó la vista y en sus ojos ya no había arrogancia. Había terror. Terror puro de un hombre que ve los barrotes de la cárcel acercándose. Me dirigí a la puerta sintiéndome ligera como si hubiera soltado un lastre de toneladas. Antes de salir me detuve y miré a Carlos, el falso chofer, que estaba parado en el umbral del vestíbulo, escuchando todo con cara de pasmo. «Y tú», le dije señalándolo con el dedo firme, «estás despedido. Lárgate de mi casa antes de que llame a la policía por acoso. Y llévate a tu perro guardián», añadí señalando a Ricardo con la cabeza, «porque esta casa es mía, y quiero que todos se larguen, ahora». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Había dinamitado mi vida, sí. Pero entre los escombros, por primera vez en 40 años, yo estaba de pie. Y nadie nunca más me iba a decir dónde sentarme. Ver a un gigante derrumbarse no provoca el estruendo que nos prometen las películas. Provoca un sonido mucho más patético, como el de un globo desinflándose lentamente. Ricardo, el hombre que durante décadas había caminado por esa casa, como si el suelo tuviera suerte de sentir sus pisadas, se quedó clavado en el sofá, con la mirada perdida en el sobre de la auditoría fiscal que yo acababa de arrojarle. Su arrogancia se evaporó en segundos, reemplazada por un temblor incontrolable en las manos que intentaban sin éxito volver a meter los documentos en la carpeta. «Elena, por favor», balbuceó, y fue la primera vez en 40 años que escuché su voz despojada de mando, desnuda de pretensiones. «La cárcel me mataría. Tengo 65 años. No sobreviviría ni una semana ahí dentro. Tú no puedes hacerme esto. Soy tu esposo». La hipocresía de sus palabras me dio náuseas. Me acerqué a él, invadiendo su espacio personal, con la misma agresividad que él había usado conmigo tantas veces, y le susurré con una frialdad que me asustó incluso a mí. Mi esposo, el esposo que planeaba encerrarme en un manicomio suizo, para poder acostarse con sus amantes en mi cama. No, Ricardo. Tú dejaste de ser mi esposo en el momento en que decidiste que mi vida valía menos que tu cuenta bancaria. Alejandro y Camila miraban la escena con los ojos desorbitados como niños, viendo cómo se incendia el árbol de Navidad. Pero el miedo en sus rostros no era por su padre,
era por ellos mismos. Vi el momento exacto en que las ratas decidieron abandonar el barco. «Papá, dijiste que esto era seguro», gritó Alejandro, rompiendo el estupor con un reclamo cargado de veneno. Se volvió hacia Ricardo con los puños cerrados, el rostro enrojecido por la ira de quien ve esfumarse su futuro de rey. «Nos aseguraste que mamá no se daría cuenta. Nos dijiste que era una vieja inútil, que firmaría cualquier cosa. Tú nos metiste en esto». La acusación flotó en el aire, densa y podrida. Mi propio hijo, en lugar de pedirme perdón, estaba culpando a su padre por la incompetencia del plan, no por la maldad del acto. Ricardo levantó la vista, herido por la traición de su cachorro. «Cállate, imbécil. Lo hice por ustedes, para que no tuvieran que trabajar nunca. Malagradecidos». Camila, siempre tan pragmática en su egoísmo, se lanzó a mis pies. No fue un gesto de arrepentimiento, fue una táctica de supervivencia. Se agarró de mis tobillos, manchando mi pantalón sastre con sus lágrimas de rímel corrido. «Mamá, perdóname, por favor. Papá nos obligó. Nos dijo que si no firmábamos nos quitaría todo. Yo no quería hacerlo, te lo juro. Tengo deudas, mamá. Debo 3 meses de la tarjeta, me van a embargar el coche. Si me cortas el dinero, ahora me muero». La miré desde arriba, sintiendo una lástima profunda y dolorosa. No por su situación, sino por la persona en la que se había convertido, una mujer de 30 años, incapaz de asumir la responsabilidad de sus propios gastos, dispuesta a vender a su madre por un estado de cuenta en ceros. «Levántate, Camila. Ten un poco de dignidad, si es que te queda algo», le ordené, zafándome de su agarre con un movimiento seco. «No me vengas con cuentos de que te obligaron. Vi las fotos. Vi cómo te reías mientras brindabas por mi encierro. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Fue tu avaricia la que firmó esos papeles». Me giré hacia los 3, abarcándolos con una mirada que ya no tenía ni rastro de calidez maternal. Se acabó. El grifo se cerró. A partir de este momento, todas las tarjetas suplementarias están canceladas. Las cuentas conjuntas están congeladas por orden judicial. Y tú, Ricardo, tú vas a firmar el divorcio en mis términos, o mañana a primera hora entregaré esa auditoría a la unidad de inteligencia financiera. Ricardo se desplomó contra el respaldo del sofá, cubriéndose la cara con las manos, sollozando con un sonido gutural y feo. «Estoy arruinado. Estoy arruinado». Alejandro, al ver a su padre vencido, intentó una última jugada desesperada, apelando a una lógica torcida. «Mamá, sé razonable. Si metes a papá a la cárcel, la empresa se hunde. Las acciones no valdrán nada. Nos vas a arrastrar a todos a la miseria. Eso es lo que quieres, ver a tus hijos en la calle». Me reí. Fue una risa corta, sin alegría, que resonó en el salón como un latigazo. «En la calle no, Alejandro. Quiero verlos trabajando. Quiero verlos levantarse a las 6 de la mañana, tomar el metro, ganarse el pan con el sudor de su frente, como hizo mi padre, como hice yo antes de casarme con este parásito. Ustedes llaman miseria a lo que el resto del mundo llama vida. Y ya es hora de que aprendan a vivirla». Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. La noche estaba fresca. El viento movía las copas de los árboles en el jardín que ya no les pertenecía. «Fuera», dije. La palabra colgó en el aire, absoluta e innegociable. «¿Qué?», balbuceó Camila con el maquillaje hecho un desastre. «Fuera de mi casa. Los 3. Ahora». Ricardo levantó la cabeza incrédulo. «Elena, no puedes hablarnos en serio. Es de noche. ¿A dónde vamos a ir?» «No lo sé, Ricardo. Y francamente no me importa. Tienen tarjetas de crédito, úsenlas antes de que el banco se dé cuenta de que están canceladas. O váyanse a un hotel barato, o duerman en el coche. Pero bajo este techo no se queda ningún traidor. Tienen 5 minutos para sacar lo indispensable. Si no se han ido, para entonces llamaré a la policía y los denunciaré por allanamiento. La casa está a mi nombre». ¿Recuerdan? El caos que siguió fue patético. Mis hijos corrían por la sala agarrando bolsos, cargadores de celular, abrigos como ratas, huyendo de un barco que se hunde. Ricardo se levantó con dificultad, apoyándose en los muebles como un anciano decrépito, la imagen viva de la derrota. Al pasar junto a mí, se detuvo. Intentó mirarme a los ojos, tal vez buscando algún rastro de la mujer sumisa que había manipulado durante décadas, pero solo encontró un muro de hormigón. «Te vas a arrepentir de esto, Elena. Vas a morir sola», me escupió, con un último destello de veneno en la mirada. «Prefiero morir sola que dormir una noche más con el enemigo», le respondí,
cerrando la puerta tras sus talones con un golpe que sacudió los cimientos de la casa. El silencio regresó, pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio limpio. Me recargué contra la madera fría de la puerta y escuché el motor de los autos de mis hijos alejándose, llevándose con ellos la toxicidad, la mentira y el miedo. Me deslicé hasta el suelo y me senté en el mármol del vestíbulo abrazando mis rodillas. No lloré. Me sentía extrañamente ligera, como si me hubieran quitado un corsé de hierro que me había impedido respirar durante 40 años. Miré a mi alrededor, a la mansión vacía, a los lujos que habían sido mi prisión. Ahora todo era mío, realmente mío. Pero lo más importante no eran los muebles ni las joyas. Lo más importante era que por primera vez en mi vida, el aire que respiraba no tenía precio. Me levanté, me serví una copa de vino, el vino más caro de la colección de Ricardo, y brindé con mi reflejo en el espejo del pasillo. «Salud, Elena», me dije. «La basura se ha sacado sola». El amanecer después de la tormenta no trajo el caos que muchos hubieran esperado, sino un silencio cristalino casi sagrado. La mansión que durante años había sido un mausoleo de ecos fríos y apariencias ahora respiraba. Me desperté en mi cama sola, pero por primera vez en 40 años no sentí el peso aplastante de la soledad, sino la ligereza de la libertad. Ricardo había pasado la noche en un hotel de paso cerca del aeropuerto, temiendo que la policía llegara a buscarlo por fraude fiscal en cualquier momento. Mis hijos, esas criaturas que yo había amamantado y que habían intentado venderme como ganado viejo, se habían refugiado en departamentos de amigos, descubriendo por primera vez lo que significaba no tener una tarjeta de crédito ilimitada para solucionar sus problemas. Bajé a la cocina y me preparé el café yo misma, disfrutando del sonido del agua hirviendo, un sonido doméstico que antes me parecía banal y ahora me sonaba a victoria. A media mañana el teléfono de la casa comenzó a sonar. Era Alejandro. Lo dejé sonar hasta que entró el contestador y escuché su voz rota y desesperada llenando la cocina vacía. «Mamá, por favor, no tengo dinero para la gasolina». Papá no me contesta. «Esto es una locura, tienes que recapacitar. No puedes dejarnos en la calle, somos tu familia». Me serví una segunda taza de café y borré el mensaje. La palabra familia en su boca sonaba como una blasfemia. No sentí culpa. Sentí esa extraña claridad que tienen los cirujanos cuando deben amputar una extremidad para salvar la vida del paciente. Yo estaba amputando la dependencia, cortando el cordón umbilical podrido que los había convertido en parásitos emocionales. Si querían comer, tendrían que aprender a cazar o al menos a trabajar. «Bienvenidos al mundo real, mis niños», murmuré al aire, donde la cena no se sirve sola. El proceso de divorcio fue rápido y brutal, como quitarse una curita de golpe. Ricardo intentó pelear al principio, enviando a sus abogados para amenazar con difamaciones y escándalos. Pero Sofía Solís los recibió con la auditoría fiscal en una mano y las fotos de sus infidelidades en la otra. La reunión final para la firma del divorcio se llevó a cabo en mi comedor, ese mismo lugar donde días antes habían brindado por mi encierro. Ricardo llegó demacrado, con el traje arrugado y sin su habitual prepotencia. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Cuando tomó la pluma para firmar, su propia pluma de oro que yo había dejado sobre la mesa, como un recordatorio cruel, le temblaba la mano. «Te vas a arrepentir, Elena», me dijo sin mirarme a los ojos, con la voz de un hombre derrotado que intenta aferrarse a su última pizca de orgullo. «¿Quién te va a cuidar? Estás vieja. Nadie te va a querer». Lo miré con una lástima profunda, casi antropológica. «Ricardo», le respondí, firmando mi parte con una caligrafía firme y elegante. «Llevo 40 años cuidándome sola mientras dormía a tu lado. La única diferencia es que ahora no tendré que cuidarme de ti». Él firmó y salió de mi casa para siempre, llevándose sus maletas de diseñador y su soledad. Me quedé con la casa, con el 40% de las acciones y, lo más importante, con mi nombre limpio. Esa tarde llamé a Sebastián. Cuando llegó, todavía con su gorra gastada y esa mirada humilde, le entregué un juego de llaves. No eran las llaves de la casa, eran las llaves de la oficina principal de la Fundación Elena, mi nuevo proyecto. «No quiero que seas mi chofer, Sebastián», le dije. «Quiero que seas mi gerente de operaciones. Necesito a alguien que sepa lo que es la lealtad». El hombre lloró y sus lágrimas lavaron los últimos restos de amargura que quedaban en mi alma. Meses después, la vida había tomado un ritmo nuevo. La mansión ya no era un escenario vacío. La había convertido en la sede de la fundación y en mi hogar.
Las habitaciones que antes acumulaban polvo, ahora estaban llenas de proyectos para ayudar a mujeres mayores que como yo habían sido víctimas de violencia patrimonial. Alejandro y Camila vinieron a verme una tarde de domingo. Llegaron a pie sin sus coches de lujo, vestidos con sencillez. No los dejé pasar de la reja. Hablamos a través de los barrotes de hierro, una barrera física necesaria para mi salud mental. «Mamá, conseguí trabajo en un despacho contable», me dijo Alejandro bajando la cabeza. «Empiezo desde abajo. Es difícil». Camila no dijo nada, solo lloraba en silencio. «¿Tienen hambre?», les pregunté. Asintieron. Les pasé una canasta con comida que había preparado, pero no abrí la puerta. «Coman. Y luego sigan trabajando. El perdón se gana con sudor, no con lágrimas». Me di la vuelta y caminé de regreso a mi jardín, donde las flores que yo misma había plantado empezaban a brotar. Me senté en una banca de hierro forjado, sentí el sol en la cara y cerré los ojos. Había sido la esposa de Adorno, la mujer trofeo, la madre ignorada. Habían intentado borrarme, encerrarme, anularme, pero habían cometido el error de subestimar la resistencia del material con el que estaba hecha. No era porcelana, era acero forjado a fuego lento. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire, propio aire que no le debía a nadie. Sobreviví, pensé. Y no solo eso, había renacido. El atardecer trae paz después de la tormenta. ¿Cómo está tu corazón ahora? Escribe una palabra que defina esta historia para ti. Aviso importante. La historia que acaban de escuchar, protagonizada por Elena y su familia, es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes, situaciones y diálogos son producto de la imaginación. Sin embargo, los temas que se abordan en este relato, como la violencia patrimonial, el abuso psicológico hacia los adultos mayores, la coacción familiar y el fraude, son realidades dolorosas que ocurren día a día en nuestra sociedad. Ninguna persona, sin importar su edad o género, debería ser víctima de explotación o maltrato por parte de aquellos en quienes confía. Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación similar, donde sientes que tus derechos, tu patrimonio o tu integridad están siendo vulnerados, no guardes silencio. No estás solo ni sola. Busca ayuda profesional, contacta a un abogado de confianza. Acércate a las instituciones gubernamentales de protección al adulto mayor o a las autoridades correspondientes en tu localidad. La justicia y la dignidad son derechos irrenunciables.